Bueno, continuamos, por favor. A ver. Doctor, ¿Sí? una consulta. No sé si es pregunta o es ya una conclusión a lo que estoy entendiendo. ¿Los departamentos de Bolivia son autónomos dependientes? Es lo que estoy llegando a entender. Uno, Hay una obviamente, autonomía en la toma de decisiones, pero todavía dependemos del gobierno central, ¿no? Vamos a ir viendo de que hay decisiones que se toman a nivel departamental, hay otras que se toman a nivel nacional. Un ejemplo, el tema de la pandemia, ¿no? Esto del COVID, eh, se han tomado políticas a nivel nacional. Y en su momento, estas políticas solo las tomaba el gobierno central. Y posteriormente ya se dio la tuición para que los gobiernos autónomos, tanto departamentales como municipales, puedan tomar decisiones de cómo mejor manera se podría manejar eh, esta pandemia. Por ejemplo, el gobierno central tomó una decisión, cerrar las fronteras, suspender los vuelos internacionales. Fue una medida que solo el gobierno central puede tomar. Pero ya a nivel departamental y a nivel de los municipios se fueron tomando medidas que ya dentro de sus atribuciones les competen. Por ejemplo, el tema de las cuarentenas rígidas, flexibles, que se han ido dando de acuerdo a los municipios, que no son comunes, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, acá en Cochabamba teníamos la cuarentena flexible, en la cual se podía salir de lunes a viernes en un horario determinado, hasta las 4 de la tarde en algún momento, y después se fue ampliando las horas, sábados no se podía salir ni domingos, ya después se amplió el sábado y hoy en día ya incluso hasta viernes, sábado y domingo tenemos un pico de hora, ¿no? Para salir y después supuestamente tenemos que retornar a nuestras casas, pero por ejemplo esta no es igual a lo que ocurre en los otros municipios o incluso en los otros departamentos, porque esto se debe a la necesidad de controlar, ¿no? Había municipios, había departamentos que tenían una mayor escalada en el tema de los contagios del COVID. Entonces ahí vemos cómo hay decisiones que todavía se toman a nivel nacional, otras a nivel departamental y otras a nivel de los municipios, ¿no? Porque si hablamos del municipio del Cercado, bueno, en realidad todos los municipios del eje de conurbación, que son Sacaba, Cercado, Tiquipaya, Colcapiro, Aquilacoyo, tenían las mismas restricciones. Pero si nos íbamos, por ejemplo, a municipios más alejados, el trópico, por ejemplo, tenía otras medidas. ¿Me dejo entender? ¿A qué me refería cuando hablaba de que todavía tenemos cierta dependencia del gobierno central, pero tenemos ciertas tomas de decisiones a nivel de los diferentes gobiernos autónomos? ¿Ya? ¿Se entiende? No sé si he aclarado la duda que tenía. sí, doctor. Perfecto. ¿Alguna duda más? ¿Alguna pregunta más? Comentario también sirve. Nos ayuda para ir comprendiendo de mejor manera lo que esto es, lo que es las autonomías. ¿Algún comentario, tal vez? Doctor, en este caso, digamos, se podría decir que la autonomía nos da la potestad de decidir lo que quisiéramos y el gobierno central nos dice si está bien lo que hemos decidido o no, ¿así? Dentro de la lógica, a ver, cada gobierno autónomo puede tomar ciertas decisiones, pero no completamente la totalidad. Son ciertas cosas que tiene como potestades
de toma de decisión. Somos libres de resolver o determinar algunas cosas, pero enmarcados en las cosas que podemos hacer y las cosas que les corresponde toma de decisiones del gobierno central. ¿Ya? ¿Se entiende? Está claro. Ya. Hasta aquí vamos a ver un pequeñito video, el cual nos muestra cómo ha sido la lucha por las autonomías. ¿Me confirman, por favor, si se está viendo el video? Sí, doctor, se ve el video, normal. Vamos a ver, dura 6 minutitos, por favor, me van a confirmar si se escucha bien el audio, porque algunas veces tal vez no hay buen retorno. Vamos a comentar, ya. Me confirman, por favor, si escucha bien. En septiembre de 2008, en respuesta a la presión del gobierno de Morales de no reconocer la legitimidad y legalidad de las autonomías departamentales que fueron aprobadas a través de un referéndum para la aplicación de sus estatutos autonómicos y también por recortar sus ingresos que le corresponden por el impuesto de los hidrocarburos, los habitantes de los departamentos de Pando, Tarija, Beni y Santa Cruz se enfrentaron con la policía. Ellos tomaron a la fuerza las instituciones del Estado, luchando por sus reivindicaciones. En el departamento de Pando, las instituciones públicas fueron tomadas de forma pacífica por los autonomistas. La pregunta que se hacen varios investigadores, que estas presiones del gobierno de Morales para no aprobar las autonomías departamentales y tal vez provocar una reacción o convulsión social en los grupos autonomistas opositores, ¿fue un plan premeditado o una estrategia política planificada meses atrás? Juan Ramón Quintana, ministro de la presidencia de Morales, el 8 de agosto del 2008, con un discurso profético infernal, amenazó con enviar al infierno a convivir con los gusanos al prefecto del departamento de Pando, Leopoldo Fernández. Nuestros pueblos indígenas han decidido sepultar políticamente al prefecto del departamento y ustedes no pueden quedar al margen. Tienen que contribuir, tienen que apoyar. Cada hora que pasa es un argumento más para cavar más profundo la tierra y enterrar al prefecto para que nunca más salga. Lo vamos a llevar al prefecto del departamento de Pando al último lugar de la tierra para que cuando se despierte no tenga la oportunidad de volver a escalar la escalera de su infierno político, y le pondremos, como todo pueblo noble, como todo pueblo patriota, como todo pueblo generoso, le pondremos un epitafio. Prefecto, que en paz descanse y conviva con los gusanos. El periodista Carlos Valverde presentó en su programa televisivo un supuesto documento militar oficial y secreto titulado Plan Marcha hacia el Oriente, que fue negado en su origen y veracidad por las Fuerzas Armadas de Bolivia. Este plan lleva supuestamente la firma del comandante del ejército, general Freddy Macay. En el documento se explica que el departamento de Pando, por ser una población pequeña y alejada de sus aliados autonomistas, era el lugar ideal para comenzar un plan de invasión y de control a sus líderes opositores. En el plan Marcha hacia el Oriente se dan instrucciones precisas de los entrenamientos militares a campesinos voluntarios por supuestos instructores del Caribe. Las operaciones de entrenamiento se realizarían en Riberalta, departamento del Beni, y se afirmó que el apoyo internacional ya estaba asegurado. En la parte final se condiciona: el presente plan entrará en ejecución una vez aprobado por el número 1. Si este plan fue real,
¿Quién era el número uno? Coincidentemente con este plan, los movimientos sociales afines al gobierno de Evo Morales fueron enviados primeramente al departamento de Pando desde Riberalta, departamento del Beni. Los campesinos marchistas tenían cintillos de diferentes colores en sus muñecas. Esto demuestra que los marchistas fueron organizados y tal vez entrenados con anterioridad, diferenciándose en sus jerarquías de su grupo con cintillos de colores para retomar las instituciones públicas. Ni la policía, tampoco el ejército, intervino para evitar los futuros enfrentamientos, a pesar que el 10 de septiembre de 2008, un día antes de estos trágicos hechos, el prefecto de Pando y un grupo de parlamentarios se reunieron con los comandantes de esas instituciones del Estado, pidiendo su intervención. Los comandantes de ambas instituciones justificaron que no tenían órdenes superiores para intervenir la marcha que se acercaba al pueblo del Porvenir. Al tener una respuesta negativa de las fuerzas del orden, cerca de la localidad del Porvenir, en el rancho Tres Barracas, la prefectura de Pando cavó una zanja para evitar los enfrentamientos. Los campesinos militantes del gobierno, que vinieron en camiones desde Riberalta, llegaron hasta la zanja y al no poder avanzar retornaron hacia una hacienda cercana. Los grupos autonomistas siguieron por detrás a los marchistas en su retirada. Mientras esto ocurría en Tres Barracas, desde otra localidad llamada Filadelfia, al sur de la localidad del Porvenir, otro grupo de marchistas militantes del gobierno llegaron en camionetas hasta el Porvenir. Este grupo pasó por el pueblo y se dirigió a Tres Barracas, donde se encontraba un grupo pequeño de autonomistas. Los autonomistas fueron emboscados por dos grupos de marchistas y huyeron hacia el monte. Ahí se ve un poco cómo se fue dando o cómo se fue conflictuando las autonomías. Si vemos las autonomías dentro de una lógica, nos beneficia a todos, pero ha habido ese tire y afloje entre el gobierno nacional y los gobiernos departamentales que causó en algún momento preocupación por existir ciertos conflictos y ciertas ideas, ¿no?, separatistas, como se fue dando en lo que fue la denominada media luna. Pero sin duda, si vemos la autonomía propiamente dentro de una perspectiva de una toma de decisiones, es algo positivo. ¿Ya? Les voy a mostrar otro video que muestra ya también desde la perspectiva de las autonomías indígenas originarias campesinas, que lógicamente se busca para una mayor toma de decisiones en sus determinados territorios. ¿Ya? ¿Me confirman, por favor, que se ve el video? ¿Se ve? Sí, Lice. Ya. Sí, Doctor, no tiene audio.
Perdón, ¿decían algo? No hay audio, doctor. ¿No hay audio? Estoy con audio máximo. A ver. A ver ahora. De 2017, la Ahora sí, doctor. Pampa elige a sus autoridades encargadas de administrar la primera autonomía indígena originaria de Bolivia y Sudamérica. Como muchos pueblos indígenas, lucharon por un autogobierno reconocido por el Estado Plurinacional de Bolivia, que les permite gestionar su territorio de manera autónoma. 30 años tuvieron que pasar para que a partir de 2018, Ragaipampa comience con el nuevo y largo camino de la implementación de autonomías. Todo comenzó en los años 80. Desde años 85 hasta 90, hasta 95, se ha pensado unificar la organización, su constitución de organizaciones, porque estaba en Panamá, en otros subcentrales, en otros, algunos a la directa MISC, todas esas cosas, se unificaron la organización, es un proceso también. Pero en los años de 97 ya se unificó la organización. En julio tuvimos el nacimiento del CEFOA, luego vino la central regional de Ragaipampa, que aglutina 5 centrales. Autonomía Guajamanta, mismo la sunchica iranes papalango, con achaymen chayango, entonces ponen chaymen no yarían, entonces calzain nada, chaytapoli nacia ruashan, mana waqtapoli pischuashan. Analizas más aspectos terrenos. Primero, el esquema democrático. Tenemos que evitar la discriminación, mana habitual atención carga y motivos de la organización. 88, ya se ha pensado en esta gestión, autogestión. Eso ya se ha pensado, ¿no? Entonces, 90 a 97 ya se ha avanzado mucho más en temas de educación, como decía, ¿no ve? En la salud, por ejemplo, ¿no? Esas cosas ya se ha avanzado queriendo hacer un control al sistema, no a las personas. El pueblo de Ragaipampa decide crear, a partir de la unidad orgánica, un instrumento fundamental para continuar con la construcción de un proceso de autogobierno indígena, como lo fue la creación del Centro de Formación Originaria de Altura, Fermín Vallejos, CEFOA. El 97 ha sido un año muy interesante ya. Hay ese año que ya tuvimos el Centro de Formación Alternativo, que es CEFOA, donde querían formar los profesores más locales con los conocimientos que tienen, ¿no es cierto? Y obviamente para combinar con la educación que tenemos, ¿no es cierto?, regular. Y ese tema que queríamos compartir, que hasta ahorita no se está dando en su cabalidad por el proyecto que tenía la gente. Centro de Formación Fermín Vallejos como educación alternativa, se llama y me han hecho formando ya Guarmera, Arira, y me han dicho yo porque yo ancha manchicar, ancha discriminación y h motivo rego. Entonces que acá no tienen muchísimo raízman y de hecho con Otro momento fundamental de la construcción autonómica de Ragaipampa fue el proceso de saneamiento como tierra comunitaria de origen, TCO. Una vez reconocido el territorio como TCO, la posibilidad de contar con un autogobierno de base territorial estaba más cerca. Uniendo la organización hacia niveles subcentrales, en 2000 se ha planteado de tramitar el título del TCO, el saneamiento del TCO, en la modalidad TCO. Es un TCO, trámite ha demorado 5 años, porque no era fácil, porque la comunidad, uno y otro, siempre hay intereses particulares, por tanto, se ha ido socializando y concientizando a la gente. Bueno, ahorita en cámara, porque
se han de elaborar bastante de formación en los intercambios de experiencias, objetivos hasta avanzar la historia de se estimular en el causa. Entonces, bueno, creo que conté con el porque conté con la para elaborar con esto. Y para todo eso han usado otros instrumentos, ¿no es cierto? Por ejemplo, tienen una radio comunal, radio originaria, como se llama eso. Esa radio era un instrumento para ya llegar a todas las comunidades, a toda la gente, a todas las familias, ¿no es cierto? Eso era la radio también, porque eso se ha ido avanzando así con muchos instrumentos, ¿no? El contexto de emergencia de los pueblos indígenas y campesinos de la década de los años 2000 influye en el fortalecimiento de la lucha política en la Central Regional de Ragaipampa. Habían transcurrido 20 años de asambleas, reuniones, gestiones múltiples locales, para inicialmente presentar su demanda para la constitución de un municipio indígena. Administrar para Ragaipampa no significaba administrar los fondos económicos solo, sino se implicaba que la administración del territorio, porque ahorita nos está afectando la erosión, todos los fenómenos naturales que aparecen ahorita, ¿no es cierto? Eso era la idea, entonces por eso que se ha planteado un municipio indígena para administrar. Más bien una propuesta de municipio indígena se ha enviado a la Asamblea Constituyente. De ahí ha surgido con la compatibilización, que es la figura de autonomía, ¿no es cierto? Ese tema, en la Constitución Política del Estado, en la nueva Constitución, ha salido la autodeterminación, la libre determinación, esos términos. De eso se ha agarrado muy bien la comunidad Ragaipampa. De ahí se ha empezado a elaborar algunos documentos primero, ¿no es cierto? Luego, antes que haya la Constitución, antes que haya la ley marco de autonomía, se elaboró el Estatuto de la Autonomía Indígena de Pampa, empezando del nivel de liderazgo, obviamente con la participación de jóvenes. Hay pocas mujeres que participaban también. Y esa línea se ha elaborado antes que haya las leyes, y para que salga la primera versión en 2008. Entonces, antes que haya las leyes, la Constitución. Luego, pero se ha presentado en 2009. Y ahí ha ido avanzando, afinando, y luego adecuando a las leyes, ¿no? A la ley marco, a la Constitución, a la ley marco. Bueno, ha sido un proceso bastante, como era el inicio, entonces no teníamos algunas normativas así claras. Ahorita, el sistema municipalismo, que es máxima instancia, es la alcalde, ¿no es cierto?, la que define el consejo municipal. Pero en las autonomías es al revés, porque tenemos un triángulo en el sistema municipalista. Arriba está el alcalde, luego el consejo municipal, luego las bases. En la autonomía, Ragaipampa, lo que ha planteado Ragaipampa es al revés. Arriba está el pueblo, administra el consejo de gestión, y abajo está el alcalde, que no toma decisiones. Si la que toma decisiones es la Asamblea General de Comunidad. La elaboración del Estatuto de la Autonomía Originaria de Ragaipampa fue producto de un proceso político, técnico y burocrático, pues distintas versiones debían adaptarse a la Constitución Política del Estado y a la Ley Marco de Autonomías, así como a toda legislación nacional pertinente. El pueblo de Ragaipampa, con sus organizaciones matrices y dirigencia, así como con su Consejo Autonómico. Bueno, este proceso de trámite también ha sido un poco moroso, ¿no? El estatuto se ha elaborado en sus cuatro versiones, ¿no?
primera versión, segunda versión, y la tercera versión se envió a la Tribunal Constitucional para su revisión constitucionalidad. Luego hemos recibido una notificación con una observación de 3 artículos de forma, ¿no? Hemos adecuado, luego se ha vuelto a enviar, esa es la cuarta versión que se ha ajustado. Luego ha tenido una declaración constitucional plena, el estatuto. Luego ha esperado el referéndum, porque será un poco un momento difícil para aprobarlo mediante un referéndum, ¿no es cierto?, en 2016. Pero para la información que hay, ha sido una satisfacción el resultado, que es 91.80% que se ha aprobado por el sí. En junio se eligieron las autoridades y ahí, para aquí, se ha ido avanzando en muchos trámites, también trámites administrativos muy burocráticos que tenemos en nuestro país. 7 de enero ya se cierra todo el Consejo Autonómico, otras instancias también que se cierran, entonces ya donde se parte, funciona el Consejo de Gestión Territorial, la Asamblea General de Comunidades y la autoridad administrativa, ya van a asumir directamente, ellos van a ser responsables de todo este proceso. 30 años pasaron desde el momento que el pueblo de Ragaipampa inicia el camino de las autonomías. Sus logros tienen grandes desafíos aún. Pero esta lucha política ha trascendido fronteras, pueblos indígenas de Sudamérica, organizaciones internacionales y varios pueblos indígenas están a la expectativa del proceso de Ragaipampa, de un pueblo orgulloso que sigue construyendo desde un territorio ahora autónomo. Nuevos horizontes para otros pueblos y naciones originarias del mundo. Un verdadero orgullo para los bolivianos y Bolivia. Hasta ahorita, mucha gente, muchos pueblos están a la espera de los resultados de la Ragaipampa. Al ver estos resultados también han optado por la autonomía indígena muchos territorios y algunos municipios, ¿no es cierto? Entonces es el tema que influye mucho a nivel nacional, a nivel internacional, porque tuvimos intercambios con los mapuches de Chile, por ejemplo, ellos están interesados, luego con los de Ecuador también, y con los de México también. Nos han invitado a los de Ragaipampa al Foro Permanente de Naciones Unidas, a Estados Unidos, donde nos han dado un pequeño espacio, porque allá a nivel mundial ya es otra cosa, pero fruto de eso ha salido la figura de un artículo también. Esas cosas que está influyendo en muchas cosas a nivel nacional, internacional, hasta mundial. Bueno, son 2 videos, uno el cual muestra lo negativo, lo malo, desde una perspectiva que se ve de las autonomías departamentales, que se decía, ¿no?, que tienen la idea separatista, que tenían la idea de poder utilizar de manera descontrolada lo que son los recursos. Pero no nos olvidemos que las autonomías son un deseo de varios sectores, ¿no? Los pueblos indígenas siempre han querido tomar sus decisiones y tienen derecho. Los municipios, de la misma manera, cada quien debe tomar sus decisiones de acuerdo a su forma de ver, pensar y, lógicamente, todo en marco a una ley, ¿no? Porque nosotros vivimos las autonomías en virtud a lo que es el ordenamiento jurídico. Primero, la Constitución Política del Estado nos reglamenta, después viene la Ley Marco de Autonomías, ¿no? Y debajo de esta viene lo que son los estatutos autonómicos. ¿Y qué son los estatutos autonómicos? Disculpen, no les había dicho. Los estatutos autonómicos son como una especie de constitución política pequeña en cada uno de los gobiernos autónomos que existen, ¿no? En el cual se van a señalar ciertas normas que los va a estructurar y normar en lo que va a ser el ejercicio de las autonomías. ¿Alguna pregunta, duda, comentario, por favor, que tienen sobre este pequeño pantallazo que hemos visto sobre las autonomías? Los escucho, por favor. Víctor. Sí, doctor. Respecto al segundo video, ¿qué hubiese pasado con los pueblos indígenas si no se hubieran vuelto autónomos? ¿Hubieran vuelto a ser dependientes del gobierno?
a ver, no nos olvidemos que los pueblos indígenas siempre han utilizado o siempre han cumplido sus usos y costumbres ancestrales, pero enmarcados en lo que eran las normas vigentes antes de la constitución política del Estado, que les permitía organizarse, siempre se han organizado, los pueblos indígenas tienen sus estructuras, sus organizaciones propias, ¿ya? En algunos pueblos del occidente tienen sus hilacatas, en los valles tienen sus curacas, sus autoridades, que lógicamente ellos, su forma de organización es bastante singular, ¿no? La nueva constitución política del Estado les permite, les faculta que ellos se sigan organizando de la misma manera que han ido organizándose hace muchos años atrás, ¿no? Ahora, lo que en ese caso se está introduciendo lo que son las autonomías en lo que son antes prefectura, ahora gobernación y los diferentes municipios, ¿no? Que antes no contaban con autonomías, pero como hemos visto, es un deseo de la población el poder tomar decisiones por sí mismos. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario? Estamos Entonces, sí, lo escuchamos. Doctor, entonces, si no hubieran sido autónomos, no hubieran tenido lo que es la educación. Incluso se menciona en el video que han tenido lo que fueron una estación de radio y demás cosas. Tal vez si no hubieran sido autónomos, no hubieran tenido todo ese acceso. Tal vez hubieran tenido, pero más restringido, ¿no? No como ahora, porque lógicamente ahora tienen mayores potestades, mayores beneficios con las autonomías. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentarios? Doctor, en este caso, en este caso hay un problema en el TIPNI, si no me equivoco, es un pueblo originario igual, y hay un problema con hubo un problema de que quisieron construir una carretera y ellos se negaron. ¿Eso también es parte de su autonomía? Claro. No nos olvidemos que las autonomías tienen un determinado territorio. Los pueblos indígenas originarios y campesinos se les reconoce su territorio y dentro de estos pueden autodeterminarse, se les debe en cierta manera consultar sobre ciertos aspectos, ¿no? No nos olvidemos, en el tema del TIMNIS se hizo un referéndum para ver la intangibilidad del TIMNIS, para ver si es que continuaba o se suspendía la construcción de la carretera, ¿no? Ahí hubo un pequeño conflicto en el tema de si se hacía o no se hacía. Bueno, al final de cuentas se paralizó el tema de la construcción como se tenía planificado, pero no nos olvidemos que esa carretera ya existía hace bastante tiempo. Lo único que se estaba haciendo era el ensanchado, el asfaltado y la construcción de los puentes, porque esa carretera era más precaria y se iba ingresando a ciertos sectores, iba comunicando a Cochabamba con el Beni, ¿no? Bueno, mis queridos alumnos, hasta aquí vamos a ver. Por favor, se va a cortar en cualquier momento. Les pido, por favor, para la siguiente clase vamos a realizar el diagnóstico vía Zoom. Entonces, por favor, veamos de regularizar sus inscripciones para que no se vayan perjudicando, ¿ya? Buenas noches, doctor. Gracias. Buenas noches. Les he pasado este video para que, si gustan ver, vía WhatsApp para que puedan verlo también, ¿ya? Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego.